En 2024, los estadounidenses pagaron 160.000 millones de dólares en cargos por intereses de tarjetas de crédito, solo en un año. Y ese número no es consecuencia de que la gente gaste irresponsablemente. Es la consecuencia directa de un mecanismo matemático que los bancos aplican cada 24 horas sobre tu saldo, y que la mayoría de personas nunca entiende con la precisión suficiente como para defenderse de él. Ese mecanismo se llama interés compuesto diario. Y aquí aparece una pregunta incómoda que vale la pena formular desde el principio. Si este mecanismo funciona a tu favor con la misma intensidad con que trabaja en tu contra, ¿cuánto dinero adicional tendrías hoy? Quédate con esa pregunta. Al final del video vas a tener una respuesta concreta. Hoy vas a entender cómo el sistema bancario ha diseñado sus productos de deuda para capturar valor de forma sistemática, silenciosa y completamente legal. Es arquitectura financiera, y la diferencia entre quien la comprende y quien no se mide en miles de dólares al año. La mayoría de personas entiende el interés como un porcentaje anual. Ves una tarjeta con 24% del APR y piensas en ese número como una carga que se aplica una vez al año sobre lo que debes. Ese entendimiento es incorrecto, y ese error específico le cuesta dinero a millones de personas cada mes. Los bancos no calculan el interés anualmente, lo calculan diariamente. El mecanismo funciona así. Toman tu APR, digamos 24%, y lo dividen entre 365 días. Eso te da una tasa diaria aproximada de 0.0657%. Ese porcentaje se aplica cada día sobre tu saldo actual, y el interés generado ese día se suma inmediatamente al capital. Al día siguiente, el banco calcula el interés sobre ese nuevo saldo más elevado, y así, sin pausa, durante los 365 días al año. Observa lo que ocurre cuando traduces eso a números reales. Un saldo de $5.000 en una tarjeta con 24% del APR, pagando solo el mínimo mensual, genera aproximadamente $71 de intereses en el primer mes. Pero ese interés ya forma parte de tu deuda desde el día siguiente. El mes siguiente, el banco calcula sobre $5.071. El mes subsecuente, sobre un monto aún mayor, sin que hayas comprado nada adicional, sin que hayas tomado una sola decisión financiera. Tu deuda crece de manera autónoma. El resultado final de ese escenario: pagarías la deuda original en más de 10 años y habrías entregado al banco más de $2.600 en intereses puros sobre una deuda inicial de $5.000. Eso es erosión de capital en su expresión más precisa. Y ahora bien, ¿por qué los bancos ofrecen el pago mínimo como opción? La respuesta revela la arquitectura de incentivos detrás de todo el sistema. El pago mínimo no existe para ayudarte a salir de la deuda. Existe para mantenerte dentro de ella el mayor tiempo posible, generando interés compuesto a favor del banco en cada ciclo. La investigación del Consumer Financial Protection Bureau, el regulador financiero de Estados Unidos, ha documentado que los niveles de pago mínimo funcionan como una ancla psicológica que tiende a perpetuar saldos. Esto es algo que muchas instituciones financieras entienden bien desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. Los usuarios que ven ese número tienden a pagar cerca de él, aunque tengan capacidad para pagar más. El sistema está diseñado para que el mínimo se sienta como suficiente. No lo es. Detente un momento y considera esto. En 2024, el 15% de los tarjetahabientes en Estados Unidos realizó únicamente el pago mínimo cada mes. Es la proporción más alta registrada al menos en una década. Y eso ocurrió en el mismo año en que la tasa promedio del APR para tarjetas estándar alcanzó el 25.2%. También el nivel más alto de la historia registrada.
Ambos datos, juntos, describen un sistema donde la deuda se perpetúa con una eficiencia extraordinaria. Es normal preguntarse si los bancos actúan de mala fe al diseñar esto así. La respuesta más precisa es que actúan conforme a sus incentivos económicos. El modelo de negocio bancario vive del diferencial entre lo que pagan por los depósitos y lo que cobran por los préstamos. Ese diferencial, conocido en la industria como el spread, es la fuente primaria de la rentabilidad. Cuando tus pagos mínimos perpetúan tu saldo, ese spread trabaja para el banco durante meses o años adicionales. Como mencionamos al inicio, el interés compuesto puede trabajar a tu favor o en tu contra. Y aquí aparece la asimetría más significativa del sistema financiero moderno. Los bancos aplican el compuesto diario cuando te cobran, pero rara vez te lo ofrecen con esa misma frecuencia e intensidad cuando ahorras. La tasa promedio de interés en una cuenta de ahorros estándar en Estados Unidos durante 2024 fue inferior al 0.5% anual en la mayoría de los bancos tradicionales. En contraste, la tasa promedio que esos mismos bancos cobraron por tarjetas de crédito fue de 25.2%. Esa brecha de más de 24 puntos porcentuales es el spread operando en su máxima expresión. El banco toma tu dinero depositado, te paga menos del medio punto por usarlo, y con ese mismo capital financia préstamos que le generan 25 más rendimiento. ¿Qué crees que sucede cuando millones de usuarios mantienen saldos en tarjetas con APR del 25%, mientras sus ahorros ganan 0.4%? El resultado es una transferencia silenciosa y continua de capital desde los consumidores hacia las instituciones financieras, sin violencia, sin coerción, con documentos firmados voluntariamente y mecanismos perfectamente legales. Eso es asimetría de información, operando a escala sistémica. Y no pierdas de vista este dato porque va a conectar con el cierre. En 2024, la deuda total de tarjetas de crédito en Estados Unidos cruzó 1.3 billones de dólares, el nivel más alto en la historia registrada. JP Morgan Chase y Capital One reportaron ese año miles de millones en ganancias provenientes exclusivamente de cargos por intereses y comisiones. El sistema está en equilibrio perfecto para quienes lo diseñaron. Existe un umbral en la dinámica del interés compuesto diario que pocos análisis populares mencionan con claridad. Es el punto donde el monto de interés generado mensualmente supera el valor del pago que el usuario realiza. Cuando eso ocurre, la deuda crece incluso mientras la persona paga regularmente. Cada cuota abonada es insuficiente para cubrir el interés acumulado en ese ciclo, y el saldo neto aumenta mes a mes de forma inexorable. Ese es el punto de ruptura técnica. Y con APRs que hoy superan el 25% en muchas tarjetas, ese umbral se alcanza más rápido de lo que la mayoría de personas estima. Para un saldo de $8,000 al 28% del APR, el interés mensual supera los $186. Si el pago mínimo exigido es de $160, el usuario está pagando, y aún así, acumulando deuda cada mes. Esa situación no se resuelve con disciplina de pago parcial. Requiere de una intervención estructural, pago total, consolidación o renegociación de tasa. En consecuencia, la variable más crítica en cualquier decisión sobre deuda rotatoria no es cuánto debes hoy, es si la velocidad a la que crece tu deuda supera la velocidad a la que puedes pagarla. Esa es la pregunta que el banco nunca va a formularte en su estado de cuenta. Como mencionamos al inicio, en 2024 los estadounidenses pagaron $160,000 millones en interés de tarjetas. Y ahora tienes el mapa completo del mecanismo que produce ese número. El interés compuesto diario, el pago mínimo como ancla conductual, la asimetría del spread bancario
y el punto de ruptura técnica donde la deuda crece sola. La pregunta que planteamos al principio, ¿qué pasaría si este mecanismo trabaja para ti con la misma intensidad? Tiene una respuesta mucho más concreta de lo que parece. Significa que, en lugar de que la deuda crezca todos los días en tu contra, tu dinero crecería todos los días a tu favor. Es exactamente el mismo proceso matemático. La única diferencia es la dirección del flujo. Si en vez de deber $5,000 al 25% anual, esos mismos 5,000 estuvieran invertidos generando rendimiento compuesto, cada día estarías acumulando capital en lugar de perderlo. El sistema no cambia, cambia tu posición dentro de él. Cuando estás endeudado, el tiempo trabaja para el banco. Cuando tienes capital invertido, el tiempo trabaja para ti. Y aquí está el punto que la mayoría de personas nunca termina de internalizar. No es un tema de cuánto ganas, sino de en qué lado de interés compuesto te encuentras. Dos personas con el mismo ingreso pueden tener resultados financieros completamente opuestos, dependiendo de si están pagando interés o cobrando interés. Eso es lo que explica la diferencia real entre acumulación y estancamiento. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.